Hola, buenas noches o buenas tardes o buenos días. No sé a qué horas va a recibir usted el mensaje, pero a la hora que lo reciba, póngase bien atento al mensaje para que no se deje engañar por nadie. Y también quiero animarlo a que se siga cuidando usando su cubrebocas y el gel antibacterial para que no se contagie. Y también sígase cuidando su vida espiritual, leyendo la Biblia, orando. Usted es parte de la iglesia y tiene que seguir, aunque no nos estemos congregando, usted tiene que seguir leyendo este libro, la Biblia. Sígalo leyendo. Esto es la palabra del Señor, este es el alimento espiritual, eso es poder de Dios, no es cualquier cosa. Y esto sana, libera, restaura, corrige, enseña, redarguye, instruye, con el fin de que usted sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, con el fin de que usted sea un excelente padre, un excelente hijo, una excelente esposa, una excelente familia. Para eso nos fue dada la Biblia. Así es que usted en casa tiene que leer la Biblia y tiene que orar y tiene que alabar y adorar el nombre del Señor. Y por ahí les dejé una tarea, que se aprendieran todos los libros de la Biblia. Entonces apréndaselos bien, porque la Biblia la va a usted usar toda la vida. Y sería grave que después de 15 años de conocer la palabra usted no se sepa los libros de la Biblia, y usted le tiene que enseñar a sus hijos. Así es que cuídense espiritualmente. Y ahora vamos a entrar al tema que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes, pero antes permítanme hacer una oración. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora yo reconozco que dependo de ti, que sin ti nada podría yo hacer. Tu palabra dice que tu reino no consiste solamente en palabras, sino en poder de tu Espíritu Santo. Y hoy estoy clamando a ti, Señor, para que uses mi vida con tu Espíritu Santo, y que tu Espíritu Santo obre poderosamente del corazón de los receptores, de quienes van a recibir el mensaje. Obra poderosamente en sus corazones, sana al que necesita sanidad, libera al que necesita liberación, consuela al que necesita consolación, redarguye al que necesita ser convencido de que está en pecado para que se arrepienta, y obra con tu Espíritu Santo para que nadie de los que reciban este mensaje se deje engañar por el diablo, o se deje engañar por un pecador, o se engañe a sí mismo pensando que si peca no va a pasar nada, cuando sabemos que todo pecado trae consecuencias terribles a quien lo comete, como lo vamos a estar viendo en este tema. Ora a ti, Señor, para que mis hermanos y hermanas que reciben este mensaje estén bien alertas y no se dejen engañar ni por el diablo ni por nadie. El pecado trae consecuencias terribles, y si alguno está en pecado, Señor, ora a ti para que al final él pueda pedirte perdón, arrepentirse, comprometerse a dejar el pecado y sea libre de las maldiciones que están escritas para aquellos que pecan y transgreden tus mandamientos. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema es que nadie los engañe. El tema es que no dejemos que nadie nos engañe. Nadie, ni el diablo, ni el pecador, ni nos engañemos a nosotros mismos. Si Dios dice que todo pecado trae graves consecuencias, si Dios dice que todo pecado trae maldición al que lo comete, créalo. Está escrito en Deuteronomio 28, del 15 al 19. Si Dios dice que los pecados de los padres traen consecuencias graves sobre sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, créalo. Está escrito en Éxodo 25. Si Dios dice que el que encubre sus pecados no prosperará, créalo. Está escrito en Proverbios 28:13. Si Dios dice que todos los que le digan Señor, Señor no entrarán al reino, no todos los que digan Señor, Señor entrarán al reino de los cielos, sino solo los que hacen la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, créalo, lo dice Mateo 7:21 al 23. Si Dios dice que si te arrepientes Él te perdona, créalo, es Dios quien lo dice. Y si alguien te dice lo contrario, no te dejes engañar, sea quien sea. En la mayoría de los casos puede ser el mismo el diablo el que te quiere engañar, haciéndote pensar que si hay pecado no pasa nada, y sí pasan cosas terribles al que cae en pecado. El objetivo del tema, hermanos y hermanas, es que no se dejen engañar por nadie, sea quien sea. Si Dios dice algo, eso es, y eso es lo que hay que hacer. Si hacemos lo contrario, ya nos dejamos engañar. Génesis 2, del 16 al 17.
En estos versos vamos a basar el mensaje de este día. Génesis 2, del 16 al 17 dice: y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Al principio de la creación Dios habló con Adán y le dijo que podía comer de todo árbol del huerto del Edén, menos de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comeréis, les dijo Dios, porque el día que de él comáis, vas a morir. Dios habló directa y claramente con Adán y Eva. Sin embargo, tiempo después, Eva, la esposa de Adán, estando en el huerto cerca del árbol del cual Dios les había dicho que no deberían de comer, y fue ahí donde el diablo engañó a Eva, tal como lo dice Dios por medio de la Biblia, en el primer libro, capítulo 3, versículo del 1 al 6, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La serpiente o el mismo diablo logró convencer a Eva de que si comía del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no iba a pasar nada. Es más, la convenció de que si comía iba a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y cayó en el engaño que trajo graves consecuencias al hombre y la mujer desde el principio de la creación. Dios le dijo a la mujer y le dijo a Adán que no comieran de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque morirían. Y cuando estaba platicando con el diablo, se lo dijo al mismo diablo, y el diablo la convenció de lo contrario y cayó en la desobediencia. Y después de haber desobedecido, Dios habló con Eva, y dice el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 3, que entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. A partir de ese momento en que se dejaron engañar por el diablo, el cual les había dicho que no pasaba nada, que iban a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, desde ese momento fueron expulsados del huerto del Edén y a sufrir las consecuencias de haberse dejado engañar, como lo dice la palabra de Dios en el mismo capítulo 3, verso 16 al 19. Dice: debido al pecado que habían cometido, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí están las consecuencias de haber cometido el primer pecado que se menciona en la Biblia, Adán y Eva. Y esa es la especialidad del diablo, el engaño.
hacer pensar, o mejor dicho, convencer al hombre o mujer de que si peca no pasa nada. Si hacen lo contrario a la palabra de Dios, los convence de que no pasa nada. Pero sí pasan las cosas que Dios dice que pasarán. Si el hombre o mujer pecan, la Biblia dice por medio de la carta a los cristianos de Roma, yendo al Nuevo Testamento, y a los cristianos de México, y a los cristianos del mundo, en el capítulo 6, verso 23, solo la primera parte del verso, léalo en la traducción Reina Valera, yo se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual, que dice: quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Y en la Reina Valera dice, la paga del pecado es muerte, ahí lo dice, la paga del pecado muerte. Y en esta traducción del lenguaje actual dice: quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Ahí están los resultados y las consecuencias de cometer cualquier pecado. Muerte significa separación entre Dios y el hombre. En cuanto un hombre o una mujer comete un pecado, queda separado de Dios. Sus oraciones ya no son escuchadas. La Biblia dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 59, verso 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El diablo puede hacer creer que si pecas no pasa nada. Aunque usted no sea cristiano o cristiana y esté escuchando este mensaje, le vuelvo a repetir, el diablo puede hacer creer que si usted peca no pasa nada. Y ya vimos que la paga del pecado es muerte. Y la muerte significa separación entre el hombre y Dios. Y vimos cómo Adán y Eva fueron echados del huerto y a sufrir las consecuencias de su desobediencia. Y vimos lo que el profeta Isaías dice, que el pecado impide que Dios escuche la oración de quien se deje engañar. Y en el quinto libro de la ley, en el capítulo 28, versículo 15, dice que en lugar de bendición vendrán sobre el que se deje engañar maldiciones. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán a donde quiera que andes. Cualquier tipo de pecado y desobediencia trae consecuencias terribles a quien las comete. Desde el Génesis está escrito y podemos terminar hasta por Apocalipsis, y en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar el fin de todos aquellos que, conociendo la voluntad del Señor, hicieron lo contrario. Irán a parar a un lugar que se llama infierno, el lago de fuego, donde el gusano nunca se muere y el fuego nunca se apaga. Ahí van a parar todos aquellos que cuando tuvieron chance de arrepentirse no lo hicieron. Se dejaron engañar pensando que si pecaban no iba a pasar nada. Uno de los errores a evitar y que cometió Eva fue el ponerse a escuchar al diablo. Y uno de los errores que van a cometer algunos hoy en día, lo cual no quisiera ningún pastor, pero así está escrito. Ese error es ese de ponerse a escuchar a espíritus engañadores y doctrinas o enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Y ese error es ponerse a escuchar a gente mentirosa, incapaz de sentir vergüenza del pecado. Al hacerlo van a ser engañados y entonces van a caer como cayó Eva y Adán. Aún en este tiempo, y después a sufrir las consecuencias.
La Biblia dice en la primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Este verso 2 en la Biblia de traducción lenguaje actual lo dice de esta manera: y le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada, que no se avergüenza de cometer ningún pecado. Y acabamos de leer que precisamente en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, dejarán de creer en Dios, dejarán de obedecer a Dios, porque van a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y van a escuchar a gente que no tiene temor de Dios, a gente que peca y que no se avergüenza de ningún pecado, aún ya conociendo la palabra. Para no caer en el error de Eva y Adán, lo mejor es no hacer caso de lo que dicen, ya sea espíritus o gente que no tiene vergüenza de cometer cualquier pecado. Cuando escuches a alguien que está diciendo que si pecas no pasa nada, que si no lees la Biblia no pasa nada, que si no oras no pasa nada, o que te digan que la Biblia no sirve, o que te digan que no escuches la palabra de Dios, o que te digan que si tomas no pasa nada, que si fumas no pasa nada, o que si engañas a tu jefe, o a tu mamá, o a tu papá, o hermano, no pasa nada, o que si engañas a tu esposo o a tu esposa no pasa nada. Cualquier mensaje que escuches, si va en contra de lo que Dios quiere, no lo escuches. Lo mejor es decir: si Dios dijo, y eso es lo que hay que hacer, para que nadie te engañe. Así nos evitaremos caer en el error de Eva y Adán y sufrir las consecuencias. Es posible que algunos en la iglesia local, o en la iglesia nacional o mundial, ya hayan sido engañados y ya estén sufriendo las consecuencias de haberse dejado engañar, consecuencias de algún pecado. Hasta el más obediente a Dios puede caer, como le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en su primera carta, capítulo 11, verso 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El más espiritual puede caer, el más obediente puede caer, si se deja engañar. Si permite pensamientos de que si peco no pasa nada, que si me echo un taco de ojo no pasa nada, si permito pensamientos que van en contra de la palabra del Señor, por ahí empezamos a caer en el engaño. Porque es ahí a donde el diablo te puede meter el que si pecas no pasa nada, el que si robas no pasa nada, al fin que nadie se da cuenta. No todos, pero puede haber quienes ya fueron engañados y cayeron. Y a lo mejor piensan que nadie conoce su pecado. Dios lo conoce. Dios sabe todo de cada uno de nosotros. No todos, pero puede haber quienes ya fueron engañados, repito, y cayeron. Y por ese motivo podrían estar enfermos como consecuencia de algún pecado. Dios nos ha permitido atender a personas enfermas o endemoniadas como consecuencia de algún pecado que cometieron, y han sido sanadas y liberadas. Un día Jesús, a uno de los muchos que él sanó o liberó, era o fue un hombre que tenía 38 años enfermo. Y Jesús lo sanó, y después de sanarlo, dice la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, verso 14, que después lo halló Jesús en el templo y le dijo:
mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre estaba así como resultado del pecado que él había cometido. Y repito, Dios me ha permitido atender a personas enfermas y endemoniadas, poseídas por espíritus, como resultados del pecado. Y después de ser sanados o liberadas, les he dicho lo que Jesús le dijo al hombre que sanó: vete y no peques más, no sea que les venga algo peor. Nadie se debe dejar engañar por el diablo o por alguien que no tiene vergüenza de cometer cualquier pecado. Y podría ser alguien que se diga ser cristiano. O no nos debemos dejar, no nos debemos de engañar a sí mismos, a nosotros mismos. Porque sí pueden pasar cosas terribles a los que son desobedientes a Dios. Ejemplos hay, creo yo, muchos en las congregaciones, de gente que cayó en desobediencias y que sufrió a veces la pérdida del matrimonio, a veces la pérdida de la salud, a veces la pérdida del trabajo. Hay muchos ejemplos, yo creo, en las congregaciones, repito, de hermanos que conociendo la palabra cayeron en desobediencias y sufrieron las consecuencias, y hasta el día de hoy están sufriendo las consecuencias de haber caído, de haberse dejado engañar, pensando que no iba a pasar nada. Hay muchos ejemplos, repito, en las congregaciones y también en la Biblia, como el caso de un profeta al cual Dios le dijo que fuera a cumplir una misión, pero que no regresara por el mismo camino, ni comiera pan, ni bebiera agua en aquellos lugares. Y este profeta fue obediente a Dios en todo. Cumplió con su misión, y de regreso, dice la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 13, versos del 18 al 19, que ya de regreso, dice ahí, que otro profeta le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra del Señor diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. El profeta engañado sufrió de inmediato las consecuencias por no haber obedecido a Dios, por haberse dejado engañar por otro profeta, como lo dice el capítulo 13, versículo 24. Dice, y yéndose, ese fue las consecuencias de haber desobedecido a Dios. Dios le había dicho que fuera a cumplir con la misión y que no regresara por el mismo camino y que no entrara en ningún lugar a comer pan y a beber agua. Pero llega un profeta mayor de edad que él, llega y le dice: yo también soy profeta, y un ángel me ha hablado por palabra del Señor diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y este profeta engañado cayó en la trampa y se dejó engañar. Y vamos a ver las consecuencias. Lo dice aquí el capítulo 13, verso 24, dice: y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Las consecuencias fueron de inmediato, y para no ser engañado, él le debió decir al otro profeta: pues deja que me lo diga Dios, y no lo hizo. El hubiera no existe, hermanos, que yo lo estoy usando ahorita para usted, para que no se deje engañar como este profeta se dejó engañar.
Repito, las consecuencias fueron inmediatas y para no ser engañado, le debió decir al otro profeta, pues deja que me lo diga Dios, y no lo hizo. Por lo cual, como lo dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, es enfermedad, es posesión demoníaca o cualquier tipo de maldición. Por eso es muy importante que nadie se deje engañar por el diablo, por alguien que se diga hermano o por sí mismo. Cualquier pecado puede traer graves consecuencias a quien se deje engañar. Por ello es muy importante que sepamos contestar a quienes siendo o diciendo ser servidores o cristianos o pastores o profetas o apóstoles, si alguien que se diga ser parte del ministerio o ser cristiano conocedor de la palabra y te dice no pasa nada si nos echamos un taco de ojo o de lengua o de hermano o un taco al pastor, o si te tomas un tequilita o cualquier tipo de bebidas embriagantes, o si le robamos a Dios o al jefe o empresa, le debemos de decir, déjame, primero le pregunto a Dios y lo que Dios diga eso voy a hacer. Si Dios me dice que está bien lo que tú me estás invitando a hacer, lo voy a hacer, pero si no está bien, no lo voy a hacer, no sea que me pase lo que le pasó al profeta, que se dejó engañar por otro profeta que le dijo, un ángel también me dijo a mí que pases a mi casa, que bebas agua y que comas pan. Y el profeta engañado, permítame decirlo así, se dejó engañar. Ese profeta le debió de haber dicho, sí, pero ahora déjame que me lo diga Dios a mí, porque a mí Dios me dio instrucciones precisas y me las dio directamente. ¿Por qué ahora te está usando a ti para darme instrucciones cuando Él me lo puede decir directamente? Así es que hermanos, hermanas que están en casa, no se dejen engañar por nadie que diciendo ser hermano te esté invitando a hacer algo que tú sabes que no está bien delante de Dios. No se deje engañar por alguien que diciendo ser pastor, profeta, apóstol, maestro, evangelista. No se deje engañar por alguien que aún teniendo ministerio te esté invitando a hacer algo que tú sabes que a Dios no le agrada. Aquí vimos que un profeta fue usado para engañar a otro profeta y las consecuencias fueron terribles. No nos debemos dejar engañar por nadie. El pecado siempre traerá consecuencias, como lo dice la Biblia en la carta a los cristianos de Éfeso y de México y del mundo. En el capítulo 5, versos del 3 al 6 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ya no debemos de practicar ni participar de los pecados que practican los que no conocen a Dios, y uno que otro que ha sido engañado ya conociendo la palabra de Dios. Dice aquí la carta a los Efesios capítulo 3 verso 6, dice que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios y se manifiesta sobre los hijos de desobediencia. El mensaje está dirigido a los que ya somos cristianos, con el fin de que nadie los engañe, haciéndoles pensar que si pecan no pasa nada. Dice la Biblia que sí pasan cosas y terribles cosas, enfermedades, endemoniados, maldiciones, miseria, y si no hay arrepentimiento, el infierno. El objetivo del tema es que el diablo ni nadie nos engañe diciéndonos que no nos va a pasar nada si pecamos.
Lo he estado repitiendo una y otra vez y se lo seguiré repitiendo las veces que sea necesario para que cada uno de ustedes teman delante de Dios y no pequen. Sí pasan cosas y podrían ser terribles. ¿Quién engañó al primer matrimonio? El diablo. Dicho ser siempre está tratando de engañar a quien se deje, y los matrimonios son su blanco y especialidad. Y no está solo. El diablo tiene un montón de demonios que le sirven. Los tiene bien organizados. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, potestades y gobernadores de las tinieblas que habitan en el aire. Porque el diablo los tiene bien organizados. Y lo dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 9. Ahí dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero el asunto del tema es que seamos sabios para el bien e ingenuos para el mal, y que no nos dejemos engañar ni por el diablo, como lo acabamos de leer, ni por quien se deje usar por el diablo, ni por los pecadores o los que no tienen vergüenza. Ellos podrían decirte: no pasa nada, mírame, a mí tengo años haciendo lo malo y no me pasa nada. No se deje engañar. A esas personas tarde o temprano les va a caer el mal. Como lo he dicho en algunas predicaciones, lo dice Proverbios 26:2, como el gorrión en su vuelo y la golondrina en su vagar, así la maldición no llega si no hay causa o motivo. Pero si hay motivo, si hay pecado, sí llega la maldición a esos hogares o a esos lugares donde hay personas que pecan y que han estado pensando que si están en pecado no pasa nada. Sí pasan cosas. Un papá, una mamá que anda engañando a su marido, o un papá que anda engañando a su esposa, está trayendo maldición y en cualquier momento va a llegar. Si no le llega en ese tiempo, puede llegarle a sus hijos, a sus hijas. Porque la maldad de los padres trae maldición sobre los hijos hasta la cuarta generación. Repito, el asunto del tema es que seamos sabios para el bien e ingenuos para el mal, y que no nos dejemos engañar por el diablo, como lo acabamos de leer, ni por quien se deje usar por el diablo, ni por los pecadores o los que no tienen vergüenza de los pecados que están viviendo. Ellos podrían decirte: no pasa nada, mírame a mí, tengo años haciendo lo mismo y no me pasa nada. No, nadie nos debe dejar, nadie nos debemos dejar engañar. Sí pasan cosas terribles a los que pecan, sabiendo que no lo debemos de hacer. Dios dice por medio de este mensaje y en el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 10: hijo mío, y nos está hablando Dios a usted y a mí, aunque no lo vea. Dios hoy me está usando para hacer llegar a ustedes este mensaje, porque ustedes son hijos de Dios, amados de Dios, y Dios quiere bendecirlos. Dice el capítulo 1 verso 10 de Proverbios: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, no lo consientas. Esto me recuerda a mí. Esto me recuerda a mí que hace tiempo atendía a un muchacho de Tulancingo que estaba fracturado todo su cuerpo, la cadera, la columna, un brazo. Él no era cristiano, pero él convenció a su amigo cristiano de que lo acompañara los sábados por la noche a los antros
hicieron un compromiso. El hombre del que les hablo, que quedó fracturado, bajo esas condiciones recibió a Cristo, pero después de haber sufrido las consecuencias del pecado que estaban cometiendo. Aunque él no era cristiano, el otro sí era cristiano, y puestos de acuerdo, el incrédulo al cristiano le dijo: yo voy a la reunión de jóvenes el sábado, pero tú me acompañas a mí a ir al antro terminando la reunión. Y el cristiano aceptó esta invitación, y en una de esas salidas, porque fueron varias veces las que se fueron los sábados, al terminar la reunión, se fueron a los antros a tomar y a pecar. En una ocasión, regresando del antro sábado, después de haber estado en la reunión de jóvenes y de haberse ido al antro a tomar, iban de regreso y el carro en el que venían se estrellaron contra un árbol y se mató. Ahí se murió el cristiano que acompañó al mundano a los antros. Trae consecuencias. Ese solamente es un testimonio de los muchos que seguramente no quisiera creer, pero es cierto. Ese solamente es un testimonio de los muchos que puede haber en las congregaciones. Hay quienes, conociendo la palabra del Señor, se han dejado engañar y piensan que no va a pasar nada. Y sí pasan cosas después del que cometen el pecado. Vienen las consecuencias, vienen las tragedias, vienen las enfermedades, vienen las maldiciones sobre aquel que las comete. Les quise dar ese testimonio, que no lo traía aquí en el tema, porque también tengo un montón de testimonios que quisiera compartir, pero en un momento dado me alargaría en el tema, y trato de hacerle llegar los temas lo más claro que se pueda y lo más esencial que requieren ustedes. No nos dejemos engañar por el diablo ni por los pecadores. No consentir. Aquí dice Proverbios 1, verso 10, dice que si los pecadores te quisieran engañar, ¿no qué? No consientas. No lo consientas. No consentir significa no te dejes engañar, ni por ninguno que digas ser hermano. Si alguno que se dice hermano te invita a pecar, no lo aceptes, porque Dios nos llamó a vivir en santidad. Y lo dice la Biblia en la primera carta a los cristianos de Tesalónica, en el capítulo 4, del 6 al 8, dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que deseche esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Así es que ni usted ni yo debemos de engañar a nadie, pero también también no nos dejemos engañar por nadie, aunque diga ser hermano, aunque diga ser un pastor, aunque diga ser un evangelista, aunque diga ser un maestro, aunque diga ser un apóstol o un evangelista, lo que sea, un profeta. No, si alguno teniendo un ministerio te invita a ti, que eres un cristiano, a hacer algo que a Dios no le agrada, no te dejes engañar. Aún a los que se dejan usar por el diablo para engañar a otros, dice el apóstol Pablo, que les irá peor, serán engañados. Y si les van a pasar cosas terribles, si no se arrepienten. Repito, aún a los que se dejan usar por el diablo para engañar a otros, dice el apóstol Pablo, que les irá peor, serán engañados.
Y si les están o les van a pasar cosas terribles, si no se arrepienten, sí les van a pasar. Y si no se arrepienten ya, porque a lo mejor ya están sufriendo las consecuencias, pues Dios puede hacer que se frenen. Dios puede hacer que cambien las cosas y tan solamente se arrepienten, porque es lo que el Señor quiere acerca de los que caen en pecado, que se arrepientan ya. Vamos a ver qué dice segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 13. Léanlo en la Reina Valera, yo se los voy a leer en una traducción del lenguaje actual. Dice: pero los malvados y engañadores irán de mal en peor y se engañarán unos a otros, pero serán engañados por otros. Lo repito, en la traducción del lenguaje actual, usted léalo en la Reina Valera, que dice: pero los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En esta versión del lenguaje actual dice: pero los malvados y engañadores irán de mal en peor y engañarán a unos, pero serán engañados por otros. Ahí está la consecuencia. Me ha tocado atender a hombres adultos, padres de familia, que alguna vez quisieron que les escuchara y me dijeron que ellos cometían algunos pecados que no conocían los vecinos y que no sabían en su empresa qué pecados que ellos estaban cometiendo pecados. Y yo les decía: bueno, a lo mejor en tu empresa no saben los pecados que tú estás cometiendo. A lo mejor en tu colonia nadie sabe los pecados que tú estás cometiendo, pero esos pecados traen graves consecuencias. Pero él me dice: pero yo estoy bien, a mí no me ha pasado nada. Y como era gente adulta, era gente grande, yo les pregunté: ¿y tiene usted hijos? Sí. ¿Cuántos tiene? 3. Uno de ellos me dijo: tengo 3. Y yo le dije: ¿y cómo están ellos? Pues a mi hijo, cuando se casó, en el primer mes que se casó, él un día regresó del trabajo más temprano que otras veces, y en ese mismo mes llegó a casa y encontró a su esposa en pleno acto de adulterio. Eso le afectó mucho a mi hijo, y la mujer se fue, y mi hijo pues quedó mal de su cabeza. Y luego le pregunté: ¿y las hijas? No, mis 2 hijas fueron violadas, me las dejaron embarazadas y son madres solteras. Bueno, Dios no miente. Puedo revisar más citas, puedo darles más citas bíblicas donde el Señor nos muestra claramente que todo pecado trae consecuencias. El rey David un día pecó siendo el rey. Él se dejó engañar también, pensó que no iba a pasar nada, y en su pecado trajo el sufrimiento a su casa, porque de ese pecado que él cometió murió el bebé. Y si usted revisa precisamente la historia del rey David, va a darse cuenta que a partir de que él pecó, entonces vinieron muchas maldiciones sobre toda su familia y sobre de él. Podemos encontrar en la Biblia un montón de hombres que pecaron contra Dios, que Dios les dijo: no pequen, no hagan lo malo, sino lo bueno, e hicieron lo malo y trajeron consecuencias terribles para el pueblo de Israel. Y trajeron consecuencias para sí mismos. El no dejarnos engañar por el diablo o por algún pecador el dejarnos engañar por el diablo o por algún pecador puede traer trágicas consecuencias. El usar el engaño, también igual de trágico sería que nos engañemos a nosotros mismos diciendo: si peco no pasa nada. Es más, nadie se va a dar cuenta. También será trágico porque está escrito en la carta a los cristianos
de Galacia, capítulo 6, versículo 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué? Segará. No te engañes, hermano, hermana. Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, lo vas a cosechar tarde o temprano. Es una ley divina. Repito, como hijos de Dios no debemos dejar que nadie nos engañe, pero también no debemos usar el engaño en ningún lado ni con nadie. Como lo leímos en la primera carta a los cristianos de Tesalónica, capítulo 4, versículo 6, que dice: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Y también vimos en Gálatas capítulo 6, verso 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos debemos de engañar a nosotros mismos. Si pecamos, va a traer consecuencias terribles a nuestra vida. Y no nos dejemos engañar. Si engañamos a otros, también nosotros vamos a traer consecuencias para nosotros mismos, porque está escrito que el Señor es vengador de todo esto. Tú engañas a un hermano o una hermana, o engañas a tu esposa, o engañas a tu esposo, o engañas a tu prójimo, el Señor es vengador de todo esto. Dice el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Tesalónica: como ya os lo hemos dicho y testificado. En conclusión, no nos debemos dejar engañar por el diablo, por algún espíritu engañador, por algún pecador, por algún hermano pecador, o que no nos engañemos a nosotros mismos. Todo pecado trae graves consecuencias. Y que no engañemos a ningún hermano ni a nadie. Nosotros somos hijos de Dios y debemos de vivir de acuerdo a la verdad y decir la verdad siempre. Porque si tú andas engañando a otros, vimos precisamente que dice Dios en su palabra, que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es una ley divina: lo que se siembra se cosecha. No nos dejemos engañar por el diablo o algún espíritu engañador, por algún pecador, por algún hermano pecador, o que no nos engañemos a nosotros mismos, o que no engañemos a otros hermanos. Todo pecado trae graves consecuencias y Dios es vengador de todo engaño. Lo más hermoso del tema, hermanos y hermanas que están en casa, o aunque no sea hermano o hermana, lo más hermoso del tema es que les puedo dar buenas noticias. Y las buenas noticias son estas: que Cristo ya pagó por sus pecados. Cristo ya pagó por tus pecados. Cristo ya pagó por mis pecados. Y dile que tienes a tu lado: Cristo ya pagó por tu pecado. Lo único que tienes que hacer ahorita, si te dejaste engañar por el diablo pensando que no iba a pasar nada, pues ibas derechito al infierno debido a ese pecado. E ibas a acarrear maldición a tu vida por haber cometido ese pecado. Ahora lo único que tienes que hacer es reconocer que has pecado delante de Dios. Dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esas son las buenas nuevas. Que si tú confiesas tu pecado hoy, Dios te limpia de todo pecado y te limpia de toda tu maldad y te libra de ir a parar al infierno y te libra de toda maldición.
lo único que tienes que hacer es arrepentirte hoy. Si ya se dejó engañar, ya sea por el diablo, por algún demonio o por algún hermano que no tiene vergüenza del pecado, o se dejó engañar por usted mismo, o si engañó a alguien, y si ya está sufriendo las consecuencias, o antes de que éstas lleguen, ¿qué le parece? Las buenas nuevas es que Dios le sigue amando. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si usted no ha blasfemado contra el Espíritu Santo, las buenas nuevas es que Dios le puede perdonar hoy. Las buenas nuevas es que si tú ahí donde estás reconoces tu pecado, hermano, hermana, Dios te perdona y Dios te libra del poder del diablo y Dios te libra de toda opresión de cualquier espíritu o te puede sanar de cualquier enfermedad. Y te puede ayudar para que si ya estás en la ruina, ya estás sufriendo las consecuencias de tu pecado, para que cambie todo, se revierta todo. ¿Qué le parece si ahí donde está cierras tus ojos y si tú reconoces que has pecado delante de Dios y te has dejado engañar por el diablo, o te has engañado a ti mismo, pensando que si pecas no pasa nada, pensando que si cometes pecados en oculto nadie lo sabe y no va a pasar nada, estás en un error. Todo pecado, lo vea la gente, lo conozca la gente o no lo conozca la gente, Dios dejó establecido que todo pecado que comete el hombre en la tierra, aunque lo haga en lugares donde piense que nadie lo está mirando, acarrea maldición y la paga del pecado es muerte, pero también trae maldición, puede traer enfermedades y puede abrir puertas para que se metan los demonios y lo cautiven y lo tengan esclavizado. Ahí donde estás, si tú ya reconoces que te dejaste engañar por el diablo que te incitó a caer en el pecado haciéndote pensar que no iba a pasar nada, o si te dejaste engañar por algún hermano que te dijo, mira, vamos a hacer esto y no es algo que agrada a Dios, caíste en el engaño. O si engañaste a otros, yo te voy a animar a que ahí donde estás, le pidamos perdón a Dios. ¿Qué te parece? Hermanos, hermanas, o quien esté viendo este mensaje, ahí donde está, si usted en esta hora puede reconocer que se dejó engañar por el diablo o por usted mismo, pensando que si pecaba no pasa nada, y sí pasan cosas, y a lo mejor ya usted está pasando y está sufriendo las consecuencias de su pecado, hoy es tiempo, hoy es el día, no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Dios quiere que hoy usted reconozca su maldad, su pecado, reconozca que se dejó engañar o que se ha usado el engaño para engañar a otros. Arrepiéntase hoy, porque si no se arrepiente, la Biblia dice que los malos hombres irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Las consecuencias del engaño es el engaño. Eso es lo que se cosecha. Si cometes un pecado, te acarreas todas las maldiciones. Si cometes pecados, estás dejando que se metan los demonios a tu vida y destruyan tu vida. ¿Qué te parece si ahí donde estás cierras tus ojos y le pides perdón al Señor? Y una vez que le pidas perdón al Señor, le pides a Dios que tenga misericordia de ti, que te perdone, y después le pides que te ayude y que te libre de toda maldición y que te libre de toda tragedia, que te libre de toda enfermedad, que te sane. Pídele perdón a Dios, y una vez que le pidas perdón al Señor, vamos a orar para que Dios haga la obra, y si necesita liberación, sea liberado, si necesita sanidad, sea sanado, porque Dios es real y porque Dios nos dio autoridad a sus siervos para declarar que el reino de los cielos ha llegado y echar fuera demonios y sanar enfermos y liberar endemoniados.
Y dijo el Señor: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera a los demonios. Y aunque no puedo poner la mano sobre ustedes, puedo extender mi mano sobre ustedes y en el nombre de Jesús echar fuera a los demonios y echar fuera todo espíritu de enfermedad, para gloria de su santo nombre, y para que crean. Los que no creen, crean. El reino de Dios ha llegado y Dios ha dado autoridad a sus siervos, y la vamos a usar en esta hora para que tú seas libre, para que tú seas libre del pecado, sea libre de maldición y sea libre del poder del diablo, y también reciba sanidad si es necesario. Cierra tus ojos y pídele perdón ahí donde estás. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, he podido, Señor, grabar este mensaje y enviarlo a tus hijos que están en casa, con el propósito de que nadie se debe dejar engañar, ni nadie se debe de engañar a sí mismo, ni nadie debe usar el engaño para lograr objetivos con los demás. Pero si algunos usaron el engaño y algunos ya cayeron en el engaño, ya fueron engañados por sí mismos o ya se dejaron engañar por el diablo, ten misericordia y perdónales ese pecado que han cometido cada uno, Señor. Perdona el pecado que cada quien ha cometido ahí en casa, sea un joven, sea una jovencita, sea papá, sea mamá, sea alguien que es nuevo, que está escuchando este mensaje y te está pidiendo perdón, Señor. Perdónale. Está escrito en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si usted que está ahí ya pidió perdón al Señor, déjeme orar por usted, y también usted puede orar junto conmigo y pedirle a Dios que le sane si es que hay alguna enfermedad, que le sane y que le libere si es que usted ha sido oprimido por algún demonio, o le ha estado atormentando a algún demonio, o le ha estado oyendo voces ahí en su cabecita en donde el diablo les dice que si ora no pasa nada, que si no ora no pasa nada, que si no lee la Biblia no pasa nada, que si peca no pasa nada, que si se emborracha no pasa nada. Si el diablo ha estado bombardeando su mente con ese tipo de mensajes de incredulidad hacia Dios, déjeme echarlo fuera, porque va a salir. Si usted ya pidió perdón a Dios, no hay problema. La sangre de Cristo lo limpia de todo pecado y lo hace libre de toda maldición y lo hace libre del poder del diablo. A nosotros nos toca solamente declararlo si usted está bien arrepentido, porque si hay un verdadero arrepentimiento, hay perdón de pecados. Si hay un verdadero arrepentimiento, el Señor se manifiesta y te libra de todo mal, y te libra de todo pecado, y te libra de toda obra del diablo, y te restaura. Si tú estás bien arrepentido y ya le pediste perdón a Dios, déjame hacer lo que el Señor quiere que hagamos los siervos de Dios. En el nombre de Jesús, en esta hora, yo declaro que el reino de los cielos ha llegado a sus vidas que están ahí en casa. El reino de los cielos ha llegado a ti, hermana. El reino de los cielos ha llegado a ti, hermano. El reino de los cielos ha llegado a los matrimonios. El reino de los cielos ha llegado a los jóvenes. El reino de los cielos ha llegado a las doncellas. El reino de los cielos ha llegado a sus familias. Y en el nombre de Jesús, declaro que la sangre de Cordero los ha redimido del poder del pecado, y hecho fuera todo espíritu de enfermedad, y hecho fuera todo espíritu de opresión, hecho fuera todo espíritu de adulterio, hecho fuera todo espíritu de fornicación, hecho fuera todo espíritu de hipocresía, hecho fuera todo espíritu que está generando dolor o enfermedad en tu cuerpo. En el nombre de Jesús, por la sangre de Cordero, eres libre, y por las llagas del Cordero eres sano. En el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, declaro que tú eres libre ahí donde estás, libre. Cierra tus ojos ahí donde está, y respira suavemente, y recibe de parte del Señor la libertad por medio de la sangre del Cordero. Eres libre, y sale fuera todo espíritu de enfermedad. En el nombre poderoso de Jesucristo, desarraigamos toda enfermedad de tu cuerpo en el nombre de Jesús, porque está escrito que si le decimos un sicómoro, desarráigate de aquí y échate al mar, lo hará si no dudaremos.
Y en esta hora declaramos en el nombre de Jesús, desarraigada ese dolor, desarraigado esa enfermedad de tu cuerpo, y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesucristo, y echamos fuera todo espíritu del diablo de tu vida y de tu casa, en el nombre de Jesús, fuera, 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 en el nombre de Jesús, fuera. Amén, aleluya. Por último, solo me resta decir hoy a los que están en casa, no se dejen engañar, y a los que ya habían usado el engaño o habían sido engañados, no pequen más, no sea que les venga algo malo o peor a lo que ya estaban sufriendo, a los que ya estaban sufriendo las consecuencias de haber sido engañados. Estén en casa y no pequen más. No les puedo decir desde aquí vayan a casa y no pequen más, porque en un momento dado, debido a la pandemia, todos están en casa. Entonces estén en casa y no pequen más. Vayan al trabajo y no pequen más. Salgan a cumplir con sus deberes y no pequen más. No sea que les venga algo malo o algo peor. Que el Señor les bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes.